Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar del parsing simple left and right. Simple left and right parsing. Entonces, ya habíamos construido nuestro autómata LR0 y ese autómata pues, nos resumía, estaba por acá, nos resumía las posibles repertorio de acciones disponibles para que cuando el parse estuviera en un estado, nosotros pudiésemos escoger qué acción se tenía. Pero nos habíamos dado cuenta también que esas acciones podían ser conflictivas. Por ejemplo, aquí no podíamos necesariamente distinguir entre hacer una acción de movernos, consumir este paréntesis que está acá, o reducir a este patrón a t. Eh, entonces, esas acciones, ese tipo de conflicto, hay que resolverlo de alguna manera. Hay otros conflictos relacionados con que tenemos el mismo patrón para reducir asociado a dos símbolos no terminales. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar sobre este parse. El parsing SLR, S se refiere a simple, y LR ya sabemos que es left and right. ¿Listo? Entonces, simple, left and right. Es una versión mucho más elaborada de lo que habíamos hecho hasta ahora de parsing. Eh, entonces, este parsing es una forma de parsing, es el simple LR, es una forma de parsing LR en la cual se utiliza el conjunto follow. ¿Se acuerdan de los follows? O el conjunto follow para resolver los conflictos que habíamos descrito previamente en el autómata LR0. Para resolver los conflictos en el autómata LR0. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacemos es que nosotros consideramos una reducción. Para esto lo que hacemos es considerar una reducción. Recuerden que reducción es simplemente explicar un patrón en términos de un símbolo terminal. Entonces los patrones se ven así. Bueno, las producciones se ven así. Por ejemplo, un símbolo terminal genera una expresión A, alfa, y vamos a reducirla solo cuando el siguiente token en la entrada está en siguiente A. Cuando el siguiente token en la entrada está en los siguientes de A. En el follow. ¿Se acuerdan el conjunto siguientes y primeros? Follow. Que antes lo habíamos llamado siguientes en español, no sé, es el mismo conjunto, ¿no? Follow de A. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Recuerden que en los siguientes estaba aquellos símbolos terminales que posiblemente podían seguir después de un símbolo no terminal, considerando el hecho de que pudiesen haber símbolos no terminales que se convertían en vacías, palabras vacías, ¿cierto? Entonces la idea es bien sencilla, la idea es decir, yo voy a reducir si a esta regla de acá, si lo siguiente que voy a observar es lo siguiente que yo tengo en mi conjunto de los follow there. ¿Listo? Ese es el racional detrás de esta idea. Si una gramática puede ser, si le puede hacer parse con esta técnica, nosotros decimos que es una gramática SLR. ¿Listo? Entonces, escribimos eso. Si una gramática se le puede hacer parse, acá, si una gramática se puede parsear
utilizando esta técnica, se dice que la gramática es SLR. SLR. Y esas gramáticas SLR son un subconjunto de las gramáticas LR1. Son un subconjunto de las que nos interesan, las más generales, ¿no? Pero con esto ya podemos trabajar para hacer ejemplos concretos y aplicaciones concretas. Un subconjunto de las LR1. ¿Listo? De las gramáticas LR1. Entonces, recordamos, por ejemplo, que antes nos habíamos encontrado que había un conflicto, precisamente lo acabamos de describir aquí en el estado 4. Entonces, miremos cómo era ese conflicto. Pues básicamente lo que nos decía era que si nosotros estábamos en el estado 4 y necesitamos escoger un ítem, podíamos tener dos opciones. O T se reduce utilizando esta regla de acá, o al aplicar esta regla de acá, perdón, se desplaza al aplicar esta regla de acá, o T se reduce porque hay un match del patrón ID y como el parse está en la posición donde está el puntico, pues entonces utilizaríamos ese ítem. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer para resolver ese problema es lo siguiente. Vamos al conjunto de los follow de T. ¿Listo? Entonces básicamente lo que hacemos es calcular los siguientes de T. Pues, follow o lo siguiente, antes lo escribí en inglés, no importa, yo estamos escribiendo lo mismo, los follows de T. Entonces, ustedes me han ayudado a calcularlos en algún momento para la gramática con la que hemos originado. Y los follows de T eran, después de T puede seguir o más, o paréntesis, o se acaba la cadena. ¿Listo? Entonces, si el token siguiente, si lo siguiente que vamos a observar es alguna de estas tres cosas, que están básicamente en follow de T, entonces yo debería reducir utilizando esta regla. ¿Listo? Esa es la clave del asunto. Si por ejemplo el siguiente token que nosotros observáramos en la entrada fuera este, pues este no se encuentra dentro del conjunto de los siguientes. Entonces, como no se encuentra dentro del conjunto de los siguientes, yo debería aplicar esta regla de acá. Entonces, con eso podemos construir una de las reglas, ¿no? Y hay un tercer caso, ¿no? Es que nosotros tengamos una entrada en la cual no estemos esa entrada no esté en los follows, o esa entrada no esté dentro de los símbolos terminales que están acá en estos simbolitos, sí, dentro de los terminales que están implícitos o definidos dentro de la regla. Y si eso no se tiene, pues básicamente lo que hay es un error de parse. ¿Listo? Entonces, esa idea es bien sencillita. De nuevo, en los follows está aquellos terminales que eventualmente seguirían, considerando el hecho de que en la mitad pueden haber eh, no terminales que se vuelvan palabras vacías. Entonces, básicamente lo que yo digo es, si yo estoy en un terminal, en un no terminal, perdón, y lo que sigue está en mis follows, entonces yo debería utilizar, entonces tiene sentido que eso se explique por una regla de reducción. Si no está, pero de todas maneras yo lo puedo explicar con un shift, entonces lo que utilizo es un shift. Si en uno de los dos casos aplica es porque lo que estoy diciendo no debería estar ahí, entonces hay un error. ¿Listo? Entonces, esas decisiones y la forma de codificar esas decisiones, lo que estamos diciendo lo podemos codificar en tablitas, ¿no? Entonces, con este rational o con esta idea, las decisiones pueden ser codificadas, las decisiones, ¿no? ¿Qué decisión teníamos? ¿O hacemos un shift o hacemos un reduce? Entonces, las decisiones pueden ser codificadas en tablas, ¿no?
en dos tablitas. Una tabla que la vamos a llamar la tabla de GoTo y la otra de acción. GoTo nos va a decir a dónde tenemos que movernos en este grafo de acá. Y acción es qué acción tenemos que realizar. ¿Listo? En tablas GoTo y action. ¿Listo? Y para eso pues podemos, estas dos tablas las podemos crear como sigue. ¿Listo? Entonces, simplemente para que entiendan qué está pasando. Nosotros teníamos este grafo. Bueno, este de hecho no es, este es un grafo. Este de acá. Entonces teníamos este grafo y arrancamos en este estado. El problema era que no sabíamos si teníamos que hacer shifting, parsing, reducir, shifting o reducir. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una tabla que nos vaya diciendo si usted está en este estado, para este estado tiene que moverse a este estado o tiene que aplicar, bueno, moverse a este estado aplicando la acción particular. ¿Listo? Entonces, una acción particular. Ya lo vamos a ver sobre un algoritmo. Entonces, aquí podemos plantear un algoritmo para la creación de tablas de parse, SRL. Entonces, es un algoritmo para la creación de tablas de parse SLL, que son estas dos tablitas, la tabla GoTo y la tabla Action. Entonces, básicamente lo que hacemos es, un segundito acá, dada una gramática G y un automata LR0, eso, dada una gramática G y un automata LR0, pues crea dos tablitas, ¿no? Crea dos tablas. O sea, que deben crear dos tablas. Una tabla que la vamos a llamar la tabla de action, que nos va a decir qué acción tenemos que aplicar si estamos en un estado S. Y antes teníamos un símbolo terminal A. ¿Listo? Y la otra tabla es GoTo, que es una tabla que nos va a decir a dónde tenemos que movernos si estamos en un estado S. Y leemos un símbolo no terminal A. Ya lo vamos a ver, va a tener más sentido. Entonces, para todos los estados, S. ¿Estados de quién? Del autómata LR0, ¿cierto? Acá simplemente para aclarar, este A de acá minúscula se va a referir a un símbolo terminal y este A mayúscula va a ser un no terminal. Estos dos en G, ¿cierto? Ok, entonces el algoritmo es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que para cada estado S, entonces nos vamos a ir por los estados. Para cada estado S, entonces lo que vamos a ir haciendo es, para cada ítem dentro del estado, para cada regla que eventualmente podríamos aplicar, para cada ítem, de la forma o como los ítems, por ejemplo, si tienen la forma A mayúscula S no terminal, nos genera esto. El puntico lo encontramos aquí en la mitad, A y beta. Aquí utilizo algo distinto. Punto. Este es A y este es un beta. ¿Listo? Entonces yo voy a llenar la tabla action en su posición S. Un segundo acá. S A. Ok. Para usar la misma notación de arriba, mejor pongamos aquí esto.
A y voy a poner una A acá. Entonces vamos a la acción que vamos a ejecutar es la siguiente. Si encontramos una A inmediatamente después del punto, siendo esa A un símbolo terminal, entonces vamos a hacer un desplazamiento, shifting en inglés, hacemos shift al estado T de acuerdo al autómata LR0, al estado T de aquí de acuerdo al autómata LR0. ¿Listo? Entonces ya tengo, básicamente lo que estoy diciendo es que si estoy acá y observo después un terminal alfa, entonces yo me muevo a donde me diga el autómata. Bueno, y eso lo meto en action. ¿Listo? Pero los ítems pueden tener estructuras diferentes. Entonces tengo que considerar otro caso. Para cada ítem que se vea como A grandota genera A punto. Y aquí podría haber lo voy a hacer despacio. Aquí podría haber un B seguido de un beta. ¿Ok? Donde CB es un símbolo no terminal. Entonces ahí yo lleno la tabla goTo del estado S de B, este mismo B de acá, este B de acá y este B de acá. ¿Listo? Y ahí pondré la opción goTo estado vaya al estado T de acuerdo a lo que me diga el autómata. De acuerdo al autómata LR0. Autómata LR0. ¿Listo? Entonces me quedaría otro caso y es que para cada ítem que se vea como A, estos son como los tres posibles casos que yo tendría. Yo observo alfa y después tengo un puntico, ¿cierto? Entonces ahí necesito saber qué acciones de reduce tengo que ejecutar. Entonces ahí lo que puedo hacer es decir simplemente que la tabla actions en su posición S y acá, no, esperen un segundo, acá, porque nos falta implementar esta idea. Lo que estamos haciendo es un algoritmo para implementar esta idea de acá. Entonces vamos a irnos por cada uno de los símbolos que tengamos en follow. Entonces para cada terminal A en follow de A, vamos a ver quiénes podrían ser los siguientes. Vamos a poner aquí en action, ahora sí, en su entrada S A, este mismo A, una acción que sea reduzca por la regla A alfa. ¿Listo? El resto de los estados van a ser considerados como errores. Entonces revisemos qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo parse, ¿cierto? Entonces en algún momento vamos a estar en algún estado. Esto lo tenemos que hacer por cada uno de los estados de nuestro autómata LR0. Entonces vamos a estudiar qué pasa dentro de cada ítem. Entonces podemos tener ítems que se vean así. Si estos ítems se ven así, quiere decir que el estado actual del parse está acá y que
lo que sigue después de eso, lo siguiente que podríamos observar es lo siguiente que especifica esa regla es un símbolo terminal. ¿Listo? Y si ese es el caso, entonces, si, si ese es el caso, entonces vamos a almacenar en algún lado qué deberíamos hacer cuando encontremos ese símbolo terminal. Lo mismo, pues lo vamos a meter en action, ¿no? Lo mismo para un símbolo no terminal. ¿Listo? Si lo siguiente que tenemos es no terminal, este de acá. Por ejemplo, el B, deberíamos meter en esa tabla. Esa tabla es como una tabla de lookup que nos dice, si estamos en este estado y observamos tal cosa, saltemos hagamos tal acción. Entonces, si estamos en este estado y observamos una... Un segundo, por favor. Listo. Entonces, si observáramos un, un, un no terminal, esta tablita nos hace como un lookup y nos dice desplácese. Si observamos un terminal, tenemos que saltar entre estados. Y finalmente, aplicamos esa idea de vamos a ver qué es lo que sigue y dependiendo de lo que sigue, vamos a reducir o vamos a almacenar, de hecho en esta tabla de acción, cuál es la acción reduce que tiene sentido, dependiendo de si el terminal que tengamos está o no en follow. ¿Listo? Entonces, en esta tabla, cada estado en la tabla puede estar ocupado por una acción. ¿Listo? Entonces, pues, son tablas que están ahí indexadas por acciones. Y si cuando nosotros corremos este procedimiento, este algoritmo que acabamos de describir acá, obtenemos una tabla con más de un estado para una entrada, entonces decimos que la gramática no es simple LR. ¿Listo? Entonces, vemos que ese es como el mecanismo de verificación. Que lo escribimos por acá. Si el procedimiento resulta en más de una entrada en alguna de las tablas, más de una entrada es para una de estas cositas, aparece más de una entrada en alguna de las tablas, entonces se dice que la gramática no es la gramática no es SRL. ¿Listo? Entonces, a ver. Bueno, lo que podemos hacer para llenar estas tablas, por ejemplo, o simplemente para ilustrar cómo se usa el algoritmo, es pues utilizarlo, ¿no? Entonces, hagamos alguna tablita que nos permita consolidar cómo se verían las tablas. Entonces, por ejemplo, arrancamos en el estado 0. Entonces, por ejemplo, pongamos aquí el estado 0 y tenemos dos tablas que tenemos que construir para describir cuáles son las posibles acciones dependiendo de lo que leamos. Las posibles acciones en el autómata, recuerden que el autómata hace un seguimiento de cuáles son los posibles estados de nuestro par. Entonces tendremos dos tablas, la tabla de goTo y la tabla de action. Listo. Entonces, el goTo, como lo vemos acá, se llena con símbolos terminales, ¿cierto? Entonces, perdón, no terminales. Entonces, las posibilidades de no terminales, por ejemplo, serían en la práctica. Recordemos la gramática sobre la cual estamos trabajando. Un segundo acá. La gramática sobre la cual estamos trabajando es la gramática. Ya miramos acá. No, igual no la necesitamos revisar cuáles son las acciones. Entonces, denme acá.
Mm, ok, entonces por ejemplo, hagámoslo despacio. Si estamos en el estado 0, estamos aquí, ¿no? Si estamos aquí en el estado 0, entonces yo tendría, a mí me interesaría resolver o saber qué hacer si estoy en el estado 0 y observo una E. Si estoy en el estado 0 y observo una E, yo tendría que moverme al estado 1. Eso es lo que dice acá. Entonces, esto yo lo puedo escribir de esta manera. Si estoy en el estado 0 y observo una E, entonces... un segundito aquí. Hacémosla simplemente para que tengan una referencia. Si estoy en el estado 0 y observo una E, me muevo al estado 1. Go to al estado 1. Mientras que si observo una T, a ver, si observo una T, go to al estado 8, ¿cierto? Entonces, acá haría on go to al estado 8. ¿Listo? Entonces, eso fue porque entré por este lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me fui por cada una de las, conceptualmente me fui por cada uno de los ítems y fui verificando cómo estaban haciendo la transición. Entonces, la tabla de acción se llena con acciones asociadas a símbolos que son terminales. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ID, este paréntesis que se abre, este paréntesis que se cierra, un más y unos pesitos. ¿Listo? Entonces, si yo voy acá y miro, si yo leo un ID, ese ID, esa lectura del ID debe haberse registrado en algún lado. De hecho, entonces lo que yo estoy haciendo acá es que tengo acá adentro, en el estado S0, tengo algo que es de tipo ID. ¿Listo? Entonces, acá, perdón, acá entraría por este lado y en acción pues me quedaría que yo estoy en el estado 0 y me tengo que mover, hacer un shift al estado, por ejemplo, si leo ID, acá, al estado 4. ¿Listo? Entonces me movería, por ejemplo, al estado 4 y no puedo hacer nada adicional. Entonces, como lo ven, simplemente este algoritmo lo que está haciendo es describiéndonos en términos de una tabla cuáles son las posibles transiciones en términos de, de terminales y de no terminales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estoy en el estado 1, acá, estoy en el estado 1 y me muevo con un más, haría un shifting del estado 1 al estado 2, por ejemplo, acá. Entonces, por ejemplo, aquí me movería un shifting del estado, estoy en el estado 1 y me muevo al estado 2. Eso es lo que dice ahí. Pero resulta que aquí dice que cada ítem, acá en este tercero, perdón, cada ítem que tenga esta forma de acá, entonces miremos, si estoy en el estado 1, aquí tengo un ítem que es de la forma P, genera E, punto, listo, es de esa forma. Entonces yo tengo que mirar si, si ese ítem de ahí puede estar en los GoTo, ¿no? Si alfa está en follow de A, si el siguiente carácter que yo tengo, perdón, acá, para cada terminal. Ok, listo. Si tengo, a ver, vámonos despacio. Aquí lo que nos importa es la A. Entonces vamos a ver esta. Miramos los terminales de P. Si nos acordamos, dentro de los terminales de P estaba pesitos. Entonces, en pesitos yo debería poner la acción de reducción. Este R se va a referir a reducción 1. Entonces, de nuevo, ¿por qué pusimos un reducción 1? Porque pesitos estaba en follow de P. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, voy a completar la tabla y ustedes le pueden hacer seguimiento. Por ejemplo, si estoy en el estado 2 y observo un T, si estoy en el estado 2, aquí, en el estado 2 y observo un T, pues paso al estado 3. Entonces, paso al estado 3
A ver, se pueden usar otros, si estoy en el estado 2, yo no tengo más símbolos no terminales, no necesariamente tengo transiciones. Fíjense ustedes acá que las transiciones solo se dan en términos de E y de T. Como solo se dan en términos de E y de T, pues aquí solo es suficiente con armar goTos para E y para T. Y aquí están todos los símbolos no terminales, perdón, terminales, los cuales eventualmente nos hacen hacer transitar acá. Entonces lo que estamos es codificando esas posibles transiciones. ¿Listo? Entonces, este es un G3 y este es un S4 acá. Voy a poner para referencia de ustedes. Por ejemplo, si estoy en el estado 3, yo podría reducir, que esto es lo interesante, reducir si observo este de acá, si observo este de acá, o si observo este de acá. Ese R2, ¿qué es? Es reducir por la regla 2. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos al estado 3, si nosotros nos vamos al estado 3, miren que acá hay un punto, entonces tiene sentido hacer una reducción. Entonces lo que estoy diciendo es que eh, en este punto lo que estoy diciendo es que si en la entrada, el siguiente ítem tuviera alguno de estos tres, yo la regla que tendría que utilizar para reducir es R2. ¿Listo? ¿Qué es eso de R2? Reduce por la regla número 2. La regla número 2 en nuestra gramática, pues es una regla particular de las que teníamos allá en nuestros ítems. Si quiero volvemos a escribir la gramática para que se acuerden. La regla 2 era... segundo acá, la tengo acá por aquí. La revisemos. La regla 2. La regla 2 era una regla del tipo... voy a escribir por acá. Uy, Dios. Acá. E genera E más T. ¿Listo? Esta era la regla 2 en nuestra gramática. Vamos a escribir de nuevo toda la gramática. Pero lo que está diciendo es que ahí toca reducir por esa regla. Eso es todo lo que estaba diciendo ahí. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer esa misma cuenta siguiendo con el algoritmo de arriba para 4. Y aquí, por ejemplo, para que ustedes lo tengan de referencia, puedo hacer puedo hacer un shifting si encuentro este de acá, o puedo reducir en cualquiera de estos tres casos. ¿Listo? Si estoy en el estado 5, yo puedo saltar al estado 6 o puedo saltar al estado 8 si tengo la estructura particular, lo que está allá en el algoritmo, o puedo hacer shifting si observo un ID. ¿Listo? Entonces aquí va las 6. Si estoy en 6, yo puedo hacer un shifting. A ver, lo estoy transcribiendo, ¿no? Puedo hacer un shifting cuando se cierre, y ese shifting es para S7, un shifting al estado 7 o un shifting al estado 2, 7. Y aquí puedo hacer 4 reducciones, R4, R4 y R4. Recuerden que cuando vean los R se están refiriendo a que se va a reducir por una regla particular. Cuando vean los S es que se está haciendo shifting, transitando entre estados particulares del autómata LRC. Y este se puede subir con R3, R3 y R3. Y esta sería la tabla de parse para la gramática. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos la tabla de parse para la gramática, ya estamos listos para poder por fin hacer un algoritmo de parse. Entonces, como en el caso anterior, el algoritmo de parsing va a requerir mantener una pila de estados, de los estados del autómata LR0, y pues vamos a arrancar desde un estado inicial. Entonces lo que vamos a hacer como antes es ir examinando qué es lo que está en la parte de arriba de la pila y ir mirando un carácter hacia el frente. Y tomamos la acción indicada por lo que esté en esta tabla que acabamos de construir. Entonces, en un shift, cuando hacemos un shift, nosotros consumimos un token, el token particular, shift es consumir un token, y ponemos el estado indicado por la tabla de parse, por esta tabla que nos dice básicamente cómo vamos a transitar dentro de nuestro autómata, dentro de la pila. Cuando hacemos un reduce, nosotros debemos meter los estados dentro de la pila que correspondan a cada símbolo, a los símbolos que estamos procesando. Ya lo vamos a ver. Y
Entonces tomamos un paso adicional y es movernos con el GoTo. Y este proceso lo continuamos hasta que hayamos podido reducir al símbolo inicial. Es un proceso, recuerden, ascendente, o encontremos un error en la tabla. ¿Listo? Entonces, esperamos que esta descripción no la voy a escribir, pero voy a escribir el algoritmo de parse para ya ir cerrando esto. Entonces, este es el algoritmo de parse. Algoritmo de parsing SLE. Y dejémoslo indicado, ¿listo? Entonces, sea S un stack, una pila de estados del autómata LR0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir metiendo en algún lado. Yo estoy en el estado 0, después estoy en el estado 4, después estoy en el estado 5, estados. ¿Listo? Entonces, vamos a ir transitando entre esos estados y de nuevo, como antes, la pila nos va a poder dar un mecanismo relacionado posiblemente con recursión. ¿Listo? Entonces, ponga S0 en la pila S, en el stack S, y sea A el primer símbolo, el primer token en la entrada. Y sea A el primer ítem en la entrada. Listo, entonces mientras vamos a hacer aquí un while. Entonces sea S la parte de arriba del stack. O sea, vamos a sacar lo que está arriba del stack. Sea S el top del stack de la pila. Listo, entonces si la acción S, sí, y aquí empezamos a consultar la tabla, si action en su posición, o sea, conceptualmente por allá tenemos nuestro autómata LR0 y tenemos acá la entrada. Entonces, si en acción, en la tabla action, en la tabla goto, están como todas las posibles transiciones, ¿cierto? Entonces, si action en su posición S, si estamos en el estado S y leemos la entrada A es aceptar, el parse está completo. El parse está completo. Ya miramos cómo llegamos a ese estado, pero simplemente sería como el estado final. ¿Listo? Entonces acá, si no, entonces nos preguntamos si la acción en la posición SA es Shift TT. O sea, si la acción que especifica esta estructura de acá es Shift, por ejemplo, si él nos dice muévase, entonces lo que vamos a hacer es meter este estado. Si nos dice muévase es porque él está saltando entre estados. Entonces vamos a meter ese estado dentro de la pila. Entonces vamos a hacerle aquí push estado T en stack. Lo metemos dentro de la pila y nos movemos en el token, ¿no? Cambiamos de token. Y sea A el siguiente token de entrada. El siguiente token de entrada. Entonces nos movemos, ¿listo? Entonces, si tuvimos que hacer un shift, pues simplemente cambiamos al siguiente token de entrada. ¿Ok? Si no, entonces yo me pregunto si la acción es reduce. Si action en su posición SA, de nuevo vamos y consideramos, veremos acá, ¿qué es action? Pues nos dice que acción tomar, ¿cierto? Es reduce. Si la acción por otro lado es reduce
eh, de alfa a beta. Si lo que tenemos que hacer es explicar lo que tenemos en la entrada por esta regla de acá, entonces, atentos acá, lo que vamos a hacer es sacar los estados correspondientes a beta, descargo beta, entonces hago, sacar, no, pues necesito procesar a beta, ¿no? Hago pop, los estados correspondientes a beta en la pila, correspondientes a los estados correspondientes a beta en la pila. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo alguna regla que aplique, pues yo tengo que meter esos elementos que componen la regla dentro de la pila vamos a cambiar a t y ahora vamos a hacer como el top de la pila porque pues la pila le metimos elementos, sea t el top del stack o de la pila, pues, en español, nos confundamos, de la pila y vamos a hacer push de goto de t a en la pila. Entonces, atentos acá porque lo que estamos haciendo es diciendo, si usted reduce, cuando reduzca usted tiene que poner los símbolos que conforman a beta dentro de la pila y tiene que saltar. ¿Qué significa saltar? Que si yo estoy en un estado S, pues me tengo que mover al estado T de acuerdo a lo que me diga goto. Entonces, literalmente aquí lo que estoy haciendo es saltando. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en ese pedazo del algoritmo. En otro caso, pues, si no hay ninguna entrada o si yo no puedo realizar algunas de estas cosas, es porque hay un error, ¿no? Si no, entonces, error de parse. Entonces, llévense una idea de lo que estamos haciendo, después pueden revisar los detalles en el libro. Lo que hicimos conceptualmente fue lo siguiente. Dijimos, bueno, vamos a representar, vamos a coger nuestra gramática y vamos a representarla como un autómata. El autómata nos está diciendo, pues un autómata tiene estados y tiene transiciones. Y en este caso particular, el autómata nos está diciendo las posibilidades que yo tengo. Bueno, cada uno de los estados corresponde a un posible estado en el cual está el autómata en un momento particular. Eso está bien, pero yo voy transitando entre esos estados dependiendo de la entrada. Y transito entre esos estados dependiendo de si leo símbolos terminales o no terminales. Entonces, claro, como hay varias alternativas, lo que puedo hacer es construir una tabla que me simplifique cuáles son esas posibles alternativas de tránsito. Si esa entrada tiene no hay un solo ítem, esas tablitas tienen un solo ítem, quiere decir que yo no tengo más de una alternativa. ¿Listo? Esas tablitas las construyo considerando la estructura del grafo original, pero también el conjunto de follows que me dicen qué esperaría yo ver más adelante. Dependiendo de lo que yo espere ver más adelante, puedo decidir cuál es la acción que tengo que tomar, ya sea un shifting o ya sea un reduce. Y una vez tengo eso, pues lo que hago es mantener una pila que me va procesando, bueno, la cual voy llenando o poniéndole cuáles son los estados que tengo que ir procesando, tal como lo habíamos hecho en el parse anterior. Listo, entonces el próximo edito les va a poner una idea de cómo podemos hacer, bueno, o tratemos de hacerlo de una vez. Sí, hagámoslo de una vez. Aplicar el algoritmo para hacer parse de esto. Entonces, por ejemplo, eh, hagámosle parse a algo que ya le habíamos hecho parse para la gramática que teníamos antes, ¿no? Entonces, no vamos a volver a escribir la gramática, sabemos que eso sale de esa gramática. Pero vamos a ver cuáles son los estados del algoritmo mientras vamos procesando. Entonces, originalmente, como siempre en este tipo de algoritmos tenemos el stack. Podemos, por ejemplo, procesar, podemos tener el input. Podemos procesar el input y tenemos que definir qué acción tenemos que seguir.
Listo, entonces, denme aquí un segundo. Listo, entonces, vamos a incluir dos formas de representar la misma información. No, creo que aquí nos podemos enredar un poco. Déjenme y les pongo después el ejemplito de esto, porque si no, nos queda como medio raro, necesitamos algo más de tiempo. Ya está quedando esto muy largo. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Listo, pero entonces lo que simplemente para cerrar lo importante de esto es que conceptualmente lo que hicimos fue coger la gramática y la gramática lo volvimos un autómata que si tiene una estructura particular que es SLR1, podemos montar un algoritmo que en espíritu es muy parecido a lo que ustedes implementaron ya en clase y ya con eso se puede montar un parse. Una cuestión que es importante acá ya desde el uso, desde el punto de vista práctico, es que cuando uno escribe analizadores sintácticos de manera automática, por ejemplo, utilizando una herramienta llamada Bison o Jack en la versión de su usador de Unix, necesita tener claro esos conflictos. Algunos los resuelve, pero ese concepto es fundamental. Entonces, que estén muy bien, muchas gracias.